Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En este video estaremos viendo un tip muy sencillo pero que puede evitarnos dolores de cabeza a la hora de ejecutar eliminaciones, es decir, delete a una tabla, o updates, es decir, modificaciones a una tabla. Muchas veces hacemos estas modificaciones y se nos puede escapar el where, o podemos afectar datos que no teníamos que afectar. Entonces, eso es algo que puede suceder, pero podemos tener un respaldo de nuestra tabla antes de ejecutar cualquiera de estas sentencias. Entonces, yo tengo una tabla aquí en SQL Server, Management Studio, tengo una base de datos que se llama pruebas, una tabla que se llama datos, y si yo hago un ** from, hago asterisco porque es una tabla muy pequeña. Bien, pero veo que simplemente son 3 campos que tiene esta tabla. Tengo 3 filas para esta tabla. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, respaldar mi tabla, hacer un backup y así evitar cualquier inconveniente, podemos hacer un select asterisco into, la voy a llamar datos respaldo from datos. Bien, entonces con esta sentencia yo lo que voy a hacer es crear en mi base de datos una tabla llamada datos respaldo, que va a tener como estructura y como contenido, como datos, los valores de mi tabla origen, que en este caso es datos. Bien, entonces si yo lo ejecuto, bien, vemos que aquí me dice que se afectaron 3 filas. Ahora bien, ¿qué sucedió? Sucedió que yo tengo mi tabla de datos. Bien, pero si yo actualizo, por ejemplo, aquí mis tablas, con clic derecho, refresh, me doy cuenta que ahora tengo otra tabla que se llama ahora datos respaldo. Es decir, que ahora si yo ejecuto, por ejemplo, un delete y me equivoqué, un update y me equivoqué, no importa, porque tengo la posibilidad de hacer un rollback de esa operación a través de mi tabla de datos respaldo. Entonces, siempre es buena práctica hacer un backup, un respaldo de nuestra tabla antes de hacer una operación compleja de delete o de updates que pueda afectar realmente a la base de datos y a mi sistema. Esto es una buena práctica, la recomiendo altamente, porque aquí son muy pocos datos, pero imaginen una tabla de cientos de miles de registros o de millones de registros, y que, por ejemplo, se pierda toda la información, y si a lo mejor no se cuenta con un respaldo actualizado de la base de datos, pues es un gran problema. Entonces, con este select asterisco into podemos respaldar nuestra base de datos, nuestra tabla, mejor dicho, y nos vamos a dar cuenta que tenemos toda nuestra información en caso de tener que hacer un rollback. Aquí voy a simplemente a hacer un asterisco de esta tabla que acabamos de respaldar y vemos que tenemos exactamente los mismos datos. Bien, entonces exactamente igual. Bien, espero que les pueda ayudar este tip, que les ayude mucho, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.